Archivo sombrio. El heredero que desapareció. Expediente sucesorio 1891-1903. Caso sellado. En 1903, Esteban Arriaga presentó su última reclamación formal ante el juzgado. Llevaba 12 años luchando por una herencia que legalmente le pertenecía. 3 semanas después, desapareció. No hubo investigación, no hubo búsqueda, no hubo preguntas. El expediente sucesorio, que contenía más de 200 folios de documentos, fue sellado con una anotación simple: cierre administrativo por inactividad del interesado. La herencia, valuada en más de 40,000 pesos, nunca fue entregada. Las propiedades cambiaron de manos. Los documentos se extraviaron. Y Esteban Arriaga, el hombre que había dedicado una década de su vida a reclamar lo que era suyo, se convirtió en una nota al pie de un archivo olvidado. ¿Quién se quedó con esa fortuna que le pasó a Esteban Arriaga? Porque un hombre con todos los documentos a su favor, con la ley de su lado, terminó sin nada. Y la pregunta más inquietante: ¿su desaparición fue coincidencia o fue el precio que pagó por no rendirse? Introducción del canal. Bienvenidos al Archivo Sombrio. Este es el espacio donde desenterramos los casos más inquietantes, las historias que el tiempo intentó sepultar y los misterios que aún hoy siguen sin respuesta. Si les gustan los misterios históricos, los casos sin resolver, las historias que revelan cómo el poder puede aplastar a quienes no lo tienen, este es su canal. Suscríbanse, activen la campanita y déjenme un like si quieren que sigamos desenterrando estos archivos olvidados. Y ahora sí, vamos con la historia completa. Comencemos. Primera parte. La muerte y la promesa. Capítulo I. Don Rosendo Mendoza. La historia comienza con una muerte. El 15 de octubre de 1891, don Rosendo Mendoza Villanueva falleció en su hacienda a las afueras de la ciudad. Tenía 73 años, y su muerte, aunque esperada dado su deteriorado estado de salud, marcó el inicio de una saga que se prolongaría durante más de una década. Don Rosendo había sido un hombre de considerable fortuna. Hijo de un comerciante español que había llegado al país a principios del siglo, heredó el negocio familiar y lo expandió hasta convertirse en uno de los principales hacendados de la región. Poseía tierras, ganado, propiedades urbanas y cuentas en varios bancos. Pero don Rosendo también había sido un hombre de vida complicada. Se casó 3 veces, enviudó 2 y tuvo hijos con cada una de sus esposas. Las relaciones entre las diferentes ramas de su familia eran, según los testimonios de la época, tensas y frecuentemente hostiles. Su primera esposa, dona Carmen, le dio 2 hijos varones que murieron jóvenes, uno de fiebre amarilla y otro en un accidente de caballo. Su segunda esposa, dona Luz, le dio una hija que se casó y se mudó a otro país. Su tercera esposa, dona Refugio, no le dio hijos, pero trajo consigo un sobrino llamado Esteban Arriaga, a quien don Rosendo tomó bajo su protección. Esteban llegó a la casa de don Rosendo cuando tenía 10 años. Era hijo de una hermana de dona Refugio que había muerto en el parto. El padre, un hombre de origen humilde, no tenía recursos para criar al niño, así que lo entregó a su tía con la esperanza de que tuviera una vida mejor. Don Rosendo, que ya había perdido a sus propios hijos varones, vio en Esteban la oportunidad de tener un heredero. Lo crió como si fuera suyo, lo educó, le enseñó el negocio, y cuando el muchacho cumplió 18 años, lo reconoció formalmente como su heredero universal. Capítulo 2. El testamento. El testamento de don Rosendo fue otorgado el 3 de mayo de 1888, 3 años antes de su muerte. Fue redactado por el notario público número 4 de la ciudad, el licenciado Porfirio Garza, y firmado en presencia de 3 testigos. El documento era claro e inequívoco.
Instituyo como mi único y universal heredero a Esteban Arriaga Mendoza, sobrino de mi esposa Dona Refugio, y a quien he criado como hijo propio desde su infancia. Le dejo la totalidad de mis bienes muebles e inmuebles, mis cuentas bancarias, mis créditos, mis animales, y todo aquello que me pertenezca al momento de mi muerte. A mi esposa Dona Refugio le dejo el usufructo vitalicio de la casa principal y una pensión mensual de 200 pesos que deberá ser pagada por mi heredero mientras ella viva. A mi hija Esperanza, residente en el extranjero, le dejo la cantidad de 5,000 pesos en efectivo, que deberá serle entregada dentro del año siguiente a mi muerte. Revoco cualquier testamento anterior y declaro que esta es mi última voluntad. El testamento fue registrado en el protocolo notarial y una copia fue entregada a don Rosendo. Todo parecía estar en orden. Capítulo 3. Los bienes en cuestión. Para entender la magnitud de lo que Esteban Arriaga estaba por heredar, es necesario describir el patrimonio de don Rosendo al momento de su muerte. La hacienda principal, llamada La Esperanza, comprendía aproximadamente 3,000 hectáreas de tierra, incluyendo campos de cultivo, pastizales y una porción de bosque. La casa principal era una construcción de estilo colonial, con 20 habitaciones, capilla privada y dependencias para los trabajadores. Había también establos, graneros y un molino. En la ciudad, don Rosendo poseía 4 propiedades. La casa donde vivía con dona Refugio, ubicada en una de las mejores calles del centro. 2 casas de renta que generaban ingresos mensuales, y un local comercial que alquilaba una tienda de abarrotes. Además, don Rosendo tenía cuentas en 2 bancos locales y uno de la capital. El saldo combinado, según los registros que se encontraron después, era de aproximadamente 15,000 pesos. Finalmente, había créditos por cobrar, ganado, maquinaria agrícola, muebles, joyas y otros bienes que completaban un patrimonio estimado en más de 40,000 pesos. Era una fortuna considerable, suficiente para vivir cómodamente durante varias generaciones, suficiente también para despertar la codicia de quienes no habían sido incluidos en el testamento. Capítulo 4. Esteban Arriaga. ¿Quién era el hombre que estaba a punto de heredar esta fortuna? Esteban Arriaga tenía 28 años cuando murió don Rosendo. Era un hombre de estatura media, complexión delgada y modales reservados. Había recibido una educación esmerada gracias a su padrastro, incluyendo estudios de contabilidad y administración que lo preparaban para manejar los negocios de la familia. Los que lo conocían lo describían como un hombre honesto, trabajador y quizás demasiado confiado. No tenía experiencia en las intrigas del poder, no tenía conexiones políticas y no tenía la astucia necesaria para navegar los laberintos de la burocracia. Esteban vivía en la hacienda La Esperanza desde los 10 años. Conocía cada rincón de la propiedad, cada trabajador, cada animal. Para él, la hacienda no era solo una herencia, era su hogar, el único que había conocido. Cuando don Rosendo murió, Esteban estaba a su lado. Había cuidado al anciano durante sus últimos meses de enfermedad, administrando los negocios mientras el viejo se debilitaba. Sabía que el testamento lo nombraba heredero. Sabía que la fortuna sería suya. Lo que no sabía era que la fortuna nunca llegaría. Capítulo 5. Los primeros días. El funeral de don Rosendo se celebró el 17 de octubre de 1891, 2 días después de su muerte. Fue un evento concurrido, al que asistieron hacendados vecinos, comerciantes de la ciudad, funcionarios locales y trabajadores de la hacienda. Dona Refugio, la viuda, presidió el duelo con dignidad. Tenía 55 años y había sido esposa de don Rosendo durante casi 2 décadas.
Aunque el testamento la dejaba en una posición cómoda, no heredaba la fortuna principal. Eso, según los testimonios posteriores, no parecía molestarle. Esteban se mantuvo discreto durante el funeral, como correspondía a su posición. Recibió las condolencias de los asistentes, agradeció las muestras de apoyo y evitó hablar de la herencia. Era demasiado pronto para eso. Pero otros no fueron tan discretos. En los días siguientes al funeral, comenzaron a circular rumores. Se decía que el testamento era inválido porque Esteban no era pariente de sangre de don Rosendo. Se decía que había otros herederos con mejor derecho. Se decía que la fortuna había sido mala vida y que el gobierno podría reclamarla. Esteban ignoró los rumores. Tenía el testamento, tenía el reconocimiento legal, tenía la certeza de que la ley estaba de su lado. ¿Qué podía salir mal? Segunda parte. El laberinto comienza. Capítulo 6. La apertura del juicio sucesorio. El 28 de octubre de 1891, 13 días después de la muerte de don Rosendo, Esteban Arriaga se presentó ante el juzgado de primera instancia para solicitar la apertura del juicio sucesorio testamentario. Llevaba consigo todos los documentos necesarios, el acta de defunción, la copia del testamento y una carta del notario Garza confirmando que el testamento era auténtico y estaba debidamente registrado. El juez que recibió la solicitud era el licenciado Aurelio Domínguez, un hombre de mediana edad con fama de ser meticuloso pero justo. Revisó los documentos, hizo algunas preguntas de rutina y aceptó la solicitud. El proceso es sencillo, le dijo a Esteban. Publicaremos edictos para que cualquier interesado pueda presentarse. Si no hay objeciones en 30 días, procederemos con el inventario y la adjudicación de bienes. En 2 o 3 meses, todo estará resuelto. 2 o 3 meses. Eso fue lo que le dijeron. Esteban salió del juzgado con optimismo. El proceso había comenzado. Pronto sería oficialmente el dueño de la hacienda, de las propiedades, de las cuentas bancarias. Pronto podría cumplir las disposiciones del testamento, pagar la pensión a don Arrefugio, enviar el dinero a la hija de don Rosendo y comenzar su vida como hacendado independiente. Pero los meses se convirtieron en años, y los años se convirtieron en una pesadilla. Capítulo 7. Las primeras objeciones. Los edictos fueron publicados en el periódico oficial durante 3 días consecutivos, como requería la ley. Cualquier persona que creyera tener derecho sobre la herencia podía presentarse a reclamar. Y se presentaron. El primero en aparecer fue un hombre llamado Jacinto Mendoza, quien afirmaba ser primo hermano de don Rosendo. Según él, la ley le daba derecho a una porción de la herencia como pariente de sangre del difunto. El segundo fue un abogado que representaba a un grupo de acreedores. Afirmaban que don Rosendo les debía dinero por transacciones comerciales y exigían que sus deudas fueran pagadas antes de que se repartiera la herencia. El tercero fue el más sorprendente. Un hombre que decía ser hijo natural de don Rosendo, fruto de una relación con una mujer del pueblo cuando el difunto era joven. Presentaba como prueba una carta supuestamente escrita por don Rosendo, reconociendo la paternidad. Cada una de estas reclamaciones debía ser investigada antes de que el proceso pudiera continuar. El juez ordenó suspender la adjudicación hasta que se resolvieran las objeciones. Esteban protestó. Señaló que el testamento era claro, que don Rosendo lo había nombrado heredero universal, que las reclamaciones eran falsas o irrelevantes. Tiene usted razón, probablemente, le dijo el juez, pero la ley me obliga a investigar. Tenga paciencia. Esto se resolverá pronto. Pronto. Otra promesa que no se cumpliría. Capítulo 8. Las investigaciones. Las investigaciones de las 3 reclamaciones tomaron meses.
La reclamación de Jacinto Mendoza fue la más fácil de resolver. Cuando se le pidió que presentara pruebas de su parentesco con don Rosendo, no pudo hacerlo. No tenía actas de nacimiento, no tenía registros eclesiásticos, no tenía nada más que su palabra. En marzo de 1892, su reclamación fue rechazada. La reclamación de los acreedores fue más complicada. Los documentos que presentaban parecían auténticos, pero las cantidades no coincidían con los registros contables de don Rosendo. Hubo que contratar peritos, revisar libros, cotejar firmas. El proceso se extendió hasta junio de 1892, cuando finalmente se determinó que las deudas eran legítimas, pero por montos menores a los reclamados. La reclamación del supuesto hijo natural fue la más difícil. La carta que presentaba era una falsificación evidente para cualquiera que conociera la letra de don Rosendo, pero el proceso legal para demostrarlo fue largo y tedioso. Hubo que convocar a peritos calígrafos, tomar declaraciones de testigos que habían conocido a don Rosendo en su juventud, revisar registros parroquiales. Finalmente, en septiembre de 1892, casi un año después de la muerte de don Rosendo, la reclamación fue rechazada y el supuesto hijo fue acusado de fraude. Esteban respiró aliviado. Las objeciones habían sido superadas. Ahora sí, el proceso podría continuar. Pero cuando regresó al juzgado para solicitar que se reanudara el juicio sucesorio, descubrió que el juez Domínguez había sido transferido a otra ciudad. Había un nuevo juez, y el nuevo juez quería revisar el expediente desde el principio. Capítulo 9. El primer cambio de juez. El nuevo juez se llamaba licenciado Bernardo Salinas. Era un hombre más joven que su predecesor, con reputación de ser cercano al jefe político del distrito. Cuando Esteban se presentó ante él para solicitar la continuación del proceso, Salinas lo miró con expresión de desconfianza. «He revisado el expediente», dijo, «y encuentro algunas irregularidades que deben ser aclaradas antes de proceder». «¿Qué irregularidades?», preguntó Esteban. «El testamento, por ejemplo. Fue otorgado hace varios años, pero no ha sido ratificado recientemente. ¿Cómo sabemos que don Rosendo no cambió de opinión antes de morir?» «El testamento está debidamente registrado», respondió Esteban. «El notario puede confirmar su validez». «El notario Garza falleció el mes pasado», dijo Salinas. «Su archivo está siendo revisado por su sucesor. Hasta que se confirme la autenticidad del documento, no puedo proceder». Era la primera de muchas trabas que Esteban encontraría en su camino. La revisión del archivo del notario Garza tomó 4 meses. Durante ese tiempo, el juicio sucesorio permaneció paralizado. Las propiedades de don Rosendo seguían generando ingresos, pero Esteban no podía acceder a ellos. Tenía que vivir de sus ahorros mientras esperaba que la burocracia decidiera que era digno de recibir lo que legalmente le pertenecía. Capítulo 10. El inventario que nunca terminaba. En febrero de 1893, el nuevo notario confirmó la autenticidad del testamento. El juez Salinas, sin más pretextos, ordenó que se procediera al inventario de bienes. El inventario debería haber sido un trámite simple. Un perito visitaría las propiedades, contaría los bienes, asignaría valores y presentaría un informe al juzgado. Pero nada era simple en este caso. El primer perito designado renunció antes de comenzar, alegando compromisos previos. El segundo perito completó parte del inventario, pero luego se enfermó y tuvo que abandonar el trabajo. El tercer perito finalmente terminó el inventario, pero su informe fue objetado por uno de los antiguos reclamantes, quien argumentó que los valores estaban inflados. Cada objeción, cada renuncia, cada enfermedad significaba más demoras.
Los meses se acumulaban, el dinero de Esteban se acababa y la herencia seguía fuera de su alcance. Un amigo le aconsejó que contratara un abogado. «Necesitas a alguien que conozca el sistema», le dijo. «Alguien que pueda presionar a los funcionarios, que sepa dónde están los atascos, que pueda mover las cosas». Esteban siguió el consejo. Contrató a un abogado llamado licenciado Fernando Trevino, quien tenía reputación de ser eficiente y bien conectado. Trevino revisó el expediente y frunció el ceño. «Esto no es normal», dijo. «Las demoras, los cambios de funcionarios, las objeciones. Alguien está saboteando su caso». «¿Quién?», preguntó Esteban. «No lo sé todavía, pero lo voy a averiguar». Capítulo 11. Las sombras detrás del caso. El abogado Trevino comenzó a investigar y lo que encontró fue inquietante. Las 3 reclamaciones que habían retrasado el caso no eran coincidencia. Jacinto Mendoza, el supuesto primo, había sido pagado para presentar su reclamación. El dinero provenía de una cuenta bancaria que pertenecía a un socio comercial de don Rosendo, un hombre llamado Porfirio Elizalde. Los acreedores que habían reclamado deudas también tenían conexión con Elizalde. Las deudas eran reales, pero los documentos habían sido alterados para aumentar los montos. El supuesto hijo natural había sido reclutado en una cantina, donde alguien le ofreció dinero para hacerse pasar por heredero. No sabía quién lo había contratado, pero la descripción que dio coincidía con un empleado de Elizalde. ¿Quién era Porfirio Elizalde? Era un comerciante de la ciudad, socio de don Rosendo en algunos negocios. Según los rumores, había esperado heredar parte de la fortuna, o al menos ser nombrado albacea. Cuando el testamento reveló que todo iría a Esteban, Elizalde había quedado fuera. Pero Elizalde tenía conexiones. Conoce al jefe político, conoce a los jueces, conoce a los funcionarios que manejaban los trámites y aparentemente estaba usando esas conexiones para sabotear la herencia de Esteban. Trevino fue más allá en su investigación. Descubrió que Elizalde había cenado con el juez Salinas apenas una semana antes de que éste ordenara la revisión del archivo del notario fallecido. Descubrió que el interventor designado para administrar las propiedades era cunado de uno de los socios de Elizalde. Descubrió que los peritos que habían renunciado o enfermado habían recibido pagos de origen desconocido. Era una red de corrupción cuidadosamente tejida, diseñada para asfixiar legalmente a Esteban Arriaga. «Esto es más grande de lo que pensaba», le dijo Trevino. «No es solo Elizalde, hay funcionarios involucrados, quizás hasta el jefe político. Tenemos que ser muy cuidadosos». «¿Cuidadosos por qué?», preguntó Esteban. «Si tenemos pruebas, podemos denunciarlos». «¿Denunciar ante quién? Los jueces están comprados, el Ministerio Público responde al jefe político. Estamos solos en esto». Fue la primera vez que Esteban entendió la magnitud de lo que enfrentaba. No era solo una herencia, era una batalla contra todo un sistema corrupto. Capítulo 12. La primera advertencia. En mayo de 1893, Esteban recibió una visita inesperada. Era un hombre de mediana edad, bien vestido, que se presentó como un amigo que desea ayudar. No dio su nombre. «Sé lo que está pasando con su herencia», dijo el hombre, «y sé quién está detrás. Le aconsejo que desista». «¿Desistir?», respondió Esteban. «¿Por qué habría de desistir? La herencia es mía por derecho». «El derecho no siempre prevalece», dijo el hombre. «Hay fuerzas más poderosas que la ley. Si sigue insistiendo, va a perder más que una herencia. ¿Es una amenaza? Es un consejo. Tómelo o déjelo». El hombre se fue sin decir más. Esteban quedó perturbado, pero no amedrentado. Había llegado demasiado lejos para rendirse ahora. Contó el incidente a su abogado, quien tomó notas, pero no pareció sorprendido. «Era de esperarse»,
dijo Trevino. Cuando el sabotaje legal no funciona, recurren a la intimidación. No les haga caso. Vamos a seguir adelante. Tercera parte. Los anos de desgaste. Capítulo 13. El segundo cambio de juez. En agosto de 1893, el juez Salinas fue destituido de su cargo por irregularidades administrativas no especificadas. El caso fue transferido a un tercer juez, el licenciado Ramón Garza, sin relación con el notario fallecido. Garza, como su predecesor, solicitó tiempo para revisar el expediente. El proceso quedó paralizado nuevamente. Esteban y su abogado se presentaron ante el nuevo juez varias veces, solicitando que se reanudara el proceso. Cada vez recibieron la misma respuesta. El expediente está siendo estudiado. Se les notificará cuando haya novedades. Las semanas se convirtieron en meses. El inventario que había sido completado en 1893 fue declarado desactualizado y se ordenó uno nuevo. Las propiedades seguían generando ingresos, pero esos ingresos estaban siendo administrados por un interventor designado por el juzgado, quien cobraba honorarios sustanciales por sus servicios. Esteban veía como su herencia se desvanecía poco a poco. Los honorarios del interventor, los gastos del proceso, los impuestos que se acumulaban. Cada mes, el valor neto de la herencia disminuía. «Esto es exactamente lo que quieren», le dijo su abogado. «Quieren agotarlo, desgastarlo, hacer que la herencia valga tan poco que ya no tenga sentido pelear por ella». «No me voy a rendir», dijo Esteban. «Eso espero, pero necesitamos cambiar de estrategia». Capítulo 14. La apelación. En enero de 1894, el abogado Trevino presentó una apelación ante el Tribunal Superior, argumentando que el juicio sucesorio estaba siendo deliberadamente obstruido por intereses contrarios. La apelación detallaba todas las irregularidades del proceso, los cambios de juez, las demoras injustificadas, las reclamaciones fraudulentas, la intervención de las propiedades. Solicitaba que el Tribunal Superior tomara el caso y lo resolviera de manera expedita. La apelación fue admitida y turnada para estudio. Esto, al menos, era un avance. Pero el proceso de apelación también tenía sus propias demoras. El Tribunal Superior estaba saturado de casos. Los magistrados tenían otras prioridades. El expediente de Esteban quedó en una pila de documentos, esperando su turno. Mientras tanto, las cosas en el juzgado de primera instancia seguían empeorando. En marzo de 1894, el interventor presentó un informe indicando que la hacienda La Esperanza estaba en mal estado y requería inversiones urgentes para evitar su deterioro. Solicitó autorización para vender parte del ganado y usar el dinero para reparaciones. El juez autorizó la venta sin consultar a Esteban. Cuando Esteban se enteró, fue a protestar al juzgado. El juez lo recibió con frialdad. «Las propiedades están bajo intervención judicial», le dijo. «Hasta que el proceso se resuelva, las decisiones sobre su manejo corresponden al interventor, no a usted». «Pero soy el heredero legal», protestó Esteban. «Es el presunto heredero», corrigió el juez. «Su calidad de heredero aún no ha sido formalmente declarada». Era una distinción técnica, pero devastadora. Después de casi 3 años de proceso, Esteban seguía siendo un presunto heredero. Y mientras mantuviera esa calidad, no tenía voz sobre lo que pasaba con su propia herencia. Capítulo 15. Los años intermedios. Los siguientes años fueron una repetición del mismo ciclo: esperanza, frustración, demora. En 1895, el Tribunal Superior finalmente resolvió la apelación de Esteban. El fallo fue parcialmente favorable. Reconocía que había habido irregularidades en el proceso, ordenaba que el juicio sucesorio se reanudara sin más dilaciones y criticaba la actuación de los jueces anteriores. Pero el fallo no removía al juez actual ni al interventor.
solo ordenaba que el proceso avanzara con la debida celeridad. La debida celeridad resultó ser un concepto muy elástico. El juez Garza, quizás escarmentado por la crítica del Tribunal Superior, mostró más disposición a avanzar. Se completó un nuevo inventario en 1896. Se resolvieron algunas objeciones pendientes. Se programó una audiencia para la declaración formal de heredero. Pero la audiencia fue pospuesta, primero por enfermedad del juez, luego por vacaciones del personal del juzgado, luego por un error en la notificación, luego por cualquier otra razón que la burocracia pudiera inventar. Esteban cumplió 30 años, luego 31, luego 32. Su juventud se le escapaba entre trámites y esperas. Había dejado de trabajar para dedicarse de tiempo completo a la lucha por su herencia. Vivía de préstamos y de la caridad de algunos amigos que todavía creían en su causa. Dona Refugio, la viuda de don Rosendo, murió en 1897. Según el testamento, su muerte liberaba a Esteban de la obligación de pagarle pensión. Pero como Esteban no había sido declarado heredero, la pensión había sido pagada con fondos de la herencia, administrados por el interventor. La hija de don Rosendo, Esperanza, tampoco había recibido los 5,000 pesos que le correspondía. Su abogado había presentado una reclamación que se sumaba a las demás obstrucciones del proceso. Todo se acumulaba, todo se complicaba, y la herencia seguía fuera del alcance de Esteban. Capítulo 16. Las advertencias continúan. En 1898, Esteban recibió una segunda advertencia. Esta vez no fue una visita personal, sino una carta anónima que llegó a su domicilio. Decía simplemente: «Los hombres sabios saben cuándo retirarse. Usted ya perdió. Acéptelo antes de que pierda algo más que dinero». Esteban mostró la carta a su abogado, quien la archivó con las demás evidencias del caso. «Están desesperados», dijo Trevino. «Si estuvieran seguros de ganar, no necesitarían amenazarlo. El hecho de que lo sigan presionando significa que todavía tiene posibilidades». «¿Posibilidades de qué?», preguntó Esteban con amargura. «Llevo 7 años en esto, 7 años de mi vida perdidos. Aunque gane, ¿qué me queda?». «Le queda la verdad», dijo el abogado. «Le queda la justicia, le queda la satisfacción de no haberse rendido». Esteban no estaba seguro de que eso fuera suficiente, pero no tenía otra opción. Rendirse significaba aceptar que todo había sido en vano, y eso no podía hacerlo. Capítulo 17. El cuarto juez. En 1899, el juez Garza se jubiló. El caso fue transferido a un cuarto juez, el licenciado Ignacio Puente. Para entonces, Esteban ya conocía el patrón. Solicitó una audiencia con el nuevo juez antes de que éste pudiera revisar el expediente desde el principio. «Señor juez», le dijo, «este caso lleva 8 años en los tribunales. He presentado toda la documentación requerida. He superado todas las objeciones. He cumplido con todos los requisitos. Solo le pido que declare mi calidad de heredero y me permita tomar posesión de lo que es mío». El juez Puente lo escuchó con expresión impasible. «Entiendo su frustración», dijo, «pero debo revisar el expediente antes de tomar cualquier decisión. El proceso debe seguir su curso». «El proceso lleva 8 años siguiendo su curso», respondió Esteban. «¿Cuándo va a terminar?». El juez no respondió. Solo dijo que se le notificaría cuando hubiera novedades. Capítulo 18. Los documentos perdidos. En febrero de 1900, Esteban descubrió que parte del expediente había desaparecido. Había ido al juzgado a consultar unos documentos cuando el secretario le informó que varios folios no estaban en su lugar. Faltaban, entre otras cosas, el inventario de 1896, los dictámenes de los peritos calígrafos y varias resoluciones intermedias. «¿Cómo es posible que desaparezcan documentos de un expediente judicial?», preguntó Esteban. El secretario se encogió de hombros.
Los archivos son viejos, a veces los papeles se traspapelan. Estamos buscando. Los documentos nunca aparecieron. Sin el inventario de 1896 habría que hacer uno nuevo. Sin los dictámenes de los peritos habría que repetir los estudios. Años de trabajo, años de espera, borrados de un plumazo. Esteban sospechaba que la desaparición no era accidental. Alguien había entrado al archivo y removido los documentos que favorecían su caso. Pero no tenía forma de probarlo. Su abogado presentó una queja formal, denunciando la desaparición y solicitando una investigación. La queja fue recibida, registrada y archivada. Nunca hubo investigación. Capítulo 19. La reconstrucción. Durante los siguientes 2 años, Esteban y su abogado se dedicaron a reconstruir el expediente perdido. Buscaron copias de los documentos en otras dependencias. Localizaron a los peritos que habían participado en los estudios anteriores y les pidieron que repitieran sus dictámenes. Revisaron los archivos del notario fallecido, del Tribunal Superior, de los bancos donde don Rosendo había tenido cuentas. Fue un trabajo agotador, costoso y humillante. Esteban tenía que mendigar copias, pagar sobornos menores para que los funcionarios cooperaran, soportar las miradas de lástima de quienes conocían su caso. El heredero fantasma, lo llamaban algunos. El hombre que había dedicado una década a perseguir una herencia que nunca llegaba. Para 1902, el expediente había sido parcialmente reconstruido. No era tan completo como el original, pero contenía suficiente documentación para sostener el caso. El abogado Trevino presentó una nueva solicitud de declaración de heredero. Esta vez, argumentó, no había pretextos. Todos los requisitos estaban cumplidos. Todas las objeciones habían sido resueltas. Era hora de terminar. El juez Puente prometió resolver a la brevedad posible. Cuarta parte. El final, capítulo 20. La última reclamación. El 3 de marzo de 1903, Esteban Arriaga presentó lo que sería su última reclamación formal. El documento redactado por su abogado era un resumen de 12 años de lucha. Detallaba cada irregularidad, cada demora, cada obstrucción que había enfrentado. Solicitaba, una vez más, que se declarara su calidad de heredero y se le entregaran los bienes que legalmente le pertenecían. Pero el documento también contenía algo nuevo. Una denuncia formal contra Porfirio Elizalde y varios funcionarios por conspiración para defraudar. El abogado Trevino había reunido suficiente evidencia para demostrar que las obstrucciones no habían sido casuales. Había testimonios de testigos, documentos bancarios, cartas interceptadas. Todo apuntaba a una conspiración organizada para impedir que Esteban recibiera su herencia. «Es una jugada arriesgada», le dijo Trevino a Esteban. «Si ganamos, no solo obtendrá su herencia, sino que los responsables irán a la cárcel. Pero si perdemos, podrían tomar represalias». «Ya no me importa», dijo Esteban. «Quiero que se sepa la verdad, aunque me cueste todo». La reclamación fue presentada. El juez Puente la recibió con expresión sombría. «Esto es muy grave», dijo. «Voy a necesitar tiempo para estudiar las acusaciones». «¿Cuánto tiempo?», preguntó Esteban. «Unas semanas, quizás un mes. Le prometo que tendrá una resolución pronto». En pronto, la palabra que Esteban había escuchado tantas veces, la palabra que nunca significaba lo que decía. Pero esta vez algo era diferente. El juez parecía genuinamente perturbado por las acusaciones. Quizás, pensó Esteban, finalmente había llegado el momento. Capítulo 21. La promesa. El 15 de marzo de 1903, el juez Puente convocó a Esteban a una audiencia privada. «He revisado su reclamación y las pruebas que presenta», dijo el juez. «Son graves, muy graves. Si lo que usted afirma es cierto,
Hay funcionarios que deben responder ante la justicia. ¿Entonces va a actuar?, preguntó Esteban. Voy a hacer algo mejor. Voy a declarar su calidad de heredero y ordenar la entrega inmediata de los bienes. Simultáneamente, voy a turnar la denuncia contra Elizalde y los demás al Ministerio Público para que se inicie una investigación penal. Esteban no podía creer lo que escuchaba. Después de 12 años, finalmente iba a obtener justicia. ¿Cuándo?, preguntó. La resolución estará lista en 2 semanas. El 28 de marzo, preséntese aquí para recibir el fallo y firmar los documentos de adjudicación. 2 semanas, 14 días. Después de 12 años, solo tenía que esperar 14 días más. Esteban salió del juzgado sintiendo algo que había olvidado hace mucho tiempo: esperanza. Pero la esperanza, en su caso, era un lujo peligroso. Esa misma tarde, según testimonios recogidos décadas después, Porfirio Elizalde convocó una reunión urgente en su casa. Asistieron varios hombres cuyas identidades nunca fueron confirmadas. La reunión duró hasta la noche. Nadie sabe qué se discutió en esa reunión, pero lo que ocurrió después sugiere que se tomó una decisión final sobre el destino de Esteban Arriaga. Capítulo 22. Los últimos días. Las 2 semanas siguientes fueron las más largas de la vida de Esteban. Intentó mantenerse ocupado, preparar la transición, hacer planes para cuando finalmente tomara posesión de su herencia. Visitó la hacienda La Esperanza, que había sido descuidada durante años de intervención judicial. Recorrió las propiedades urbanas, algunas de las cuales estaban en mal estado. Calculó cuánto dinero necesitaría para reparar los daños y restaurar el patrimonio. También tomó precauciones. Las advertencias que había recibido le habían enseñado que sus enemigos no se rendían fácilmente. Guardó copias de los documentos más importantes en casa de un amigo de confianza. Escribió una carta detallando todo lo que sabía sobre la conspiración, con instrucciones de que fuera entregada a las autoridades si algo le pasaba. El 27 de marzo de 1903, un día antes de la audiencia programada, Esteban visitó a su abogado para repasar los últimos detalles. «Mañana es el día», dijo Trevino. «Después de todo lo que hemos pasado, finalmente lo logramos». «Todavía no lo creo», dijo Esteban. «Tengo miedo de que algo salga mal en el último momento». «Nada va a salir mal. El juez dio su palabra. Los documentos están listos. Mañana, a esta hora, usted será oficialmente el dueño de todo». Se despidieron con un apretón de manos. Esteban caminó hacia su casa, mirando las calles de la ciudad, que pronto sería su hogar como hombre de fortuna. Fue la última vez que alguien lo vio. Capítulo 23. La desaparición. El 28 de marzo de 1903, Esteban Arriaga no se presentó a la audiencia. El juez Puente esperó 1 hora, luego 2. Envió a un alguacil a buscarlo a su domicilio. El alguacil regresó informando que la casa estaba cerrada y que nadie respondía. El abogado Trevino también intentó localizarlo. Preguntó a vecinos, a conocidos, a cualquiera que pudiera saber dónde estaba Esteban. Nadie lo había visto desde la tarde anterior. Pasaron los días. Esteban no aparecía. Su casa permanecía cerrada. Sus pertenencias estaban intactas. No había señales de violencia, no había notas de despedida, no había explicación. El abogado presentó una denuncia por desaparición. La policía inició una investigación que, según los registros, consistió en visitar la casa de Esteban 2 veces y preguntar a algunos vecinos. No se encontró nada. El 15 de abril de 1903, menos de 3 semanas después de la desaparición, la policía cerró el caso. El informe final decía: no se ha podido determinar el paradero del ciudadano Esteban Arriaga Mendoza.
Es posible que haya abandonado la ciudad voluntariamente por razones personales. Se archiva el caso hasta que aparezcan nuevos elementos. Abandono voluntario. La misma explicación conveniente que las autoridades usaban cuando no querían investigar. Capítulo 24. El expediente sellado. Con Esteban desaparecido, el juicio sucesorio quedó en el limbo. El juez Puente, que había prometido una resolución, ahora no tenía a quién entregársela. El heredero designado había desaparecido. No había nadie más que reclamara los bienes. El abogado Trevino intentó mantener el caso activo. Argumentó que la desaparición de Esteban no anulaba sus derechos, que los bienes debían ser preservados hasta que apareciera o hasta que se determinara legalmente su muerte. Pero sin cliente, sin heredero presente, el caso perdió impulso. Los funcionarios que habían sido denunciados respiraron aliviados. Porfirio Elizalde, el supuesto conspirador, nunca fue investigado. En diciembre de 1903, 9 meses después de la desaparición de Esteban, el juez Puente emitió una resolución final. Considerando que el presunto heredero, Esteban Arriaga Mendoza, no se ha presentado a reclamar los bienes a pesar de múltiples notificaciones. Considerando que no existe otro heredero conocido que pueda sustituirlo. Considerando que el proceso ha permanecido inactivo durante un período prolongado. Se determina cerrar el expediente por cierre administrativo y declarar los bienes de 1900 la sucesión como vacantes, quedando a disposición de la autoridad competente. Bienes vacantes. Eso significaba que la herencia de don Rosendo, por la que Esteban había luchado durante 12 años, pasaba al gobierno, o, más precisamente, a quienes controlaban el gobierno local. El expediente fue sellado y enviado al archivo. Caso cerrado. Capítulo 2015. Lo que pasó después. Las propiedades de don Rosendo fueron subastadas en 1904, supuestamente para pagar los gastos del proceso y los impuestos acumulados. La hacienda La Esperanza fue adquirida por un consorcio encabezado por Porfirio Elizalde. El precio de venta fue considerablemente menor al valor real de la propiedad. Las casas urbanas fueron compradas por diversos individuos, varios de los cuales tenían conexiones con funcionarios del gobierno local. Las cuentas bancarias, lo poco que quedaba después de años de honorarios e intervenciones, fueron confiscadas por el fisco. El abogado Trevino intentó impugnar la subasta, argumentando que era fraudulenta y que los bienes debían ser preservados hasta que se aclarara el destino de Esteban. Su impugnación fue rechazada. Poco después, Trevino abandonó la ciudad. Según algunos testimonios, había recibido amenazas. Según otros, simplemente estaba cansado de luchar contra un sistema que no podía vencer. De Esteban Arriaga nunca se supo nada más. No apareció en ninguna otra ciudad. No se encontró su cuerpo. No hubo testigos que pudieran decir que le había pasado. Simplemente desapareció, como si nunca hubiera existido. Quinta parte. El archivo reaparece. Capítulo 26. El descubrimiento. En 1987, más de 80 años después del cierre del caso, un historiador local llamado Dr. Arturo Villanueva estaba investigando la historia económica de la región cuando encontró algo inesperado. En un archivo municipal que estaba siendo reorganizado, descubrió una caja de documentos sin catalogar. Dentro había restos del expediente sucesorio de don Rosendo Mendoza, incluyendo fragmentos del testamento, algunas resoluciones judiciales y copias de las reclamaciones presentadas por Esteban Arriaga. El expediente estaba incompleto. Faltaban secciones enteras, incluyendo el inventario final de bienes y la resolución de cierre, pero lo que quedaba era suficiente para reconstruir parcialmente la historia.
El doctor Villanueva quedó fascinado por el caso. Pasó meses investigando, buscando documentos en otros archivos, entrevistando a descendientes de las personas involucradas. Lo que encontró confirmaba la peor sospecha. Esteban Arriaga había sido víctima de una conspiración para despojarlo de su herencia. Los responsables habían usado el sistema legal como arma, obstruyendo el proceso durante años hasta que el heredero legítimo desapareció convenientemente. Pero el doctor Villanueva también encontró algo que no esperaba: testimonios orales que habían sido transmitidos de generación en generación. Capítulo 27. Los testimonios familiares. Una anciana de 92 años, bisnieta de una sirvienta que había trabajado en la casa de Elizalde, le contó al doctor Villanueva una historia que su familia había guardado durante décadas. Mi bisabuela siempre decía que la noche del 27 de marzo de 1903 vio a unos hombres salir de la casa del señor Elizalde muy tarde. Iban vestidos de oscuro y llevaban bultos. No supo qué eran los bultos, pero siempre pensó que algo malo había pasado esa noche. Otro testimonio venía de un descendiente de uno de los trabajadores de la hacienda La Esperanza. Según la historia familiar, un vaquero había visto a Esteban Arriaga caminando por un camino rural la tarde del 27 de marzo. Iba solo y parecía preocupado. Fue la última vez que alguien de la hacienda lo vio. Un tercer testimonio era más escalofriante. Un anciano cuyo abuelo había sido sepulturero del cementerio municipal recordaba que a principios de abril de 1903 se había cavado una tumba en la sección de indigentes. No había registro de quién había sido enterrado ahí, y el sacerdote que había oficiado el funeral había recibido instrucciones de no hacer preguntas. Estos testimonios no eran pruebas, eran rumores, historias familiares, recuerdos borrosos de eventos ocurridos hacia casi un siglo. Pero pintaban un cuadro siniestro de lo que podría haber pasado la noche antes de la audiencia que habría cambiado la vida de Esteban Arriaga. Capítulo 28. Los culpables muertos. Pero para cuando el doctor Villanueva descubrió la verdad, ya no quedaba nadie a quien responsabilizar. Porfirio Elizalde había muerto en 1920, rico y respetado, sin haber enfrentado nunca consecuencias por sus acciones. Los jueces que habían manejado el caso, todos habían fallecido décadas atrás. Los funcionarios corruptos, los testigos falsos, los cómplices menores, todos estaban muertos. La única justicia posible era la histórica. Documentar lo que había pasado, preservar la memoria de Esteban Arriaga, asegurarse de que su historia no fuera olvidada. El doctor Villanueva escribió un artículo académico sobre el caso, publicado en una revista de historia regional. El artículo generó cierto interés entre los especialistas, pero no tuvo impacto más allá del ámbito académico. El caso de Esteban Arriaga permanece oficialmente cerrado. No hay responsables identificados. No hay reparación para las víctimas. Solo hay un expediente incompleto, un misterio sin resolver, y la certeza de que la justicia, a veces, simplemente no existe. Capítulo 28. Las preguntas finales. ¿Qué le pasó a Esteban Arriaga? Es la pregunta que el doctor Villanueva no pudo responder y que probablemente nunca será respondida. Hay varias teorías. Teoría 1. Fue asesinado. Sus enemigos, viendo que estaba a punto de ganar, decidieron eliminarlo permanentemente. El cuerpo fue ocultado o destruido, y las autoridades, cómplices del crimen, no investigaron. Teoría 2. Fue secuestrado y forzado a huir. Quizás le dieron a elegir, abandonar la ciudad para siempre o morir. Esteban eligió vivir y pasó el resto de sus días en el exilio, incapaz de reclamar lo que era suyo. Teoría 3. Se suicidó.
Después de 12 años de lucha, de esperanzas frustradas, de promesas rotas, quizás Esteban simplemente no pudo más. La audiencia del 28 de marzo era su última oportunidad, y cuando sintió que podría salir mal, decidió terminar con todo. Teoría 4. Desapareció voluntariamente. Quizás. Esteban entendió que, incluso si ganaba el caso, nunca estaría a salvo. Sus enemigos eran demasiado poderosos, demasiado vengativos. Mejor desaparecer, empezar de nuevo en otro lugar, olvidar la herencia maldita. Ninguna de estas teorías puede ser probada. Todas son igualmente posibles e igualmente trágicas. Pero hay un detalle que el doctor Villanueva encontró particularmente inquietante: la carta que Esteban había dejado con instrucciones de entregarla a las autoridades si algo le pasaba nunca fue entregada. El amigo a quien se la había confiado también desapareció poco después, mudándose a otra ciudad sin dejar rastro. ¿Fue coincidencia? ¿O alguien se aseguró de que todos los cabos sueltos fueran atados? También está la cuestión del juez Puente. El hombre que había prometido resolver el caso a favor de Esteban nunca fue investigado por sus acciones posteriores. Se jubiló tranquilamente en 1910 y vivió hasta 1925, respetado por la comunidad. Nunca habló públicamente sobre el caso Arriaga. Y finalmente está el destino de la hacienda La Esperanza. Durante décadas fue propiedad de la familia Elizalde. Cuando Porfirio Elizalde murió, pasó a sus hijos y de ellos a sus nietos. Todavía hoy, descendientes de Elizalde poseen parte de esas tierras, viviendo de una fortuna que debería haber pertenecido a otro. La injusticia no solo permanece sin castigo, se perpetúa de generación en generación. Capítulo 29. El significado del caso. ¿Qué nos dice el caso de Esteban Arriaga? Nos dice que el sistema legal puede ser convertido en un arma, que los poderosos pueden usar las instituciones para destruir a quienes no tienen poder. Que la justicia, en muchos casos, es solo una ilusión que los ricos venden a los pobres. Nos dice que la perseverancia no siempre es recompensada. Esteban luchó durante 12 años, hizo todo lo que la ley le pedía, y al final perdió todo. Su historia no es inspiradora, es una advertencia. Nos dice que la memoria es frágil. Si no fuera por el descubrimiento casual del doctor Villanueva, el caso de Esteban Arriaga habría sido olvidado por completo. ¿Cuántas historias similares se han perdido, borradas por el tiempo y la indiferencia? Y nos dice que algunas injusticias nunca son reparadas. Los culpables murieron impunes. La víctima desapareció sin dejar rastro. El expediente fue sellado y olvidado. El sistema siguió funcionando como si nada hubiera pasado. Epílogo. El archivo cerrado. Hoy, el expediente sucesorio de don Rosendo Mendoza permanece en un archivo municipal, clasificado como caso cerrado. Los documentos que sobrevivieron están amarillentos, frágiles, algunos apenas legibles. Cuentan una historia de ambición, corrupción y tragedia, pero no cuentan el final. No sabemos qué le pasó a Esteban Arriaga. No sabemos si encontró paz en algún lugar lejano o si sus huesos yacen en alguna tumba sin nombre. No sabemos si alguien lo lloró, si alguien lo buscó, si alguien lo recuerda. Solo sabemos que luchó por lo que era suyo y que perdió. Y sabemos que, en algún lugar del sistema, alguien decidió que era más fácil destruir a un hombre que entregarle lo que le pertenecía. Ese alguien nunca fue identificado. Ese alguien nunca pagó por lo que hizo. Y el archivo permanece cerrado, guardando sus secretos para siempre. Cierre, y así concluye el caso de El heredero que desapareció. Una historia de 12 años de lucha, de promesas rotas, de un sistema que funcionó hasta que dejó de hacerlo. Un hombre que tenía todos los documentos, todas las pruebas, toda la razón, y que al final no tuvo nada. ¿Qué piensan ustedes?
¿Qué le pasó a Esteban Arriaga? Fue asesinado por sus enemigos. Huyó para salvar su vida. Se rindió finalmente, derrotado por un sistema que nunca le dio una oportunidad. Y la pregunta más importante, ¿podría pasar algo así hoy? Hay herederos en este momento, luchando contra sistemas corruptos, enfrentando enemigos poderosos, esperando una justicia que quizás nunca llegara. Déjenme sus teorías en los comentarios. Quiero saber qué piensan, qué partes de la historia les parecieron más indignantes, que habrían hecho ustedes en el lugar de Esteban. Y si les gustó este episodio del Archivo Sombrio, no olviden dejar su like, suscribirse al canal y activar la campanita para no perderse ninguno de nuestros próximos casos. Compartan este video con alguien que haya luchado contra la burocracia. Compartan con alguien que sepa lo que es esperar una justicia que no llega. Compartan con alguien que entienda que, a veces, el sistema no está hecho para protegernos, porque hay historias que merecen ser contadas. Y hay injusticias que merecen ser recordadas. Hasta la próxima, exploradores de lo desconocido. Aquí, en el Archivo Sombrio, las sombras siempre tienen algo que revelar. Nota del archivo. Este caso fue reconstruido a partir de documentos encontrados en archivos municipales y regionales, incluyendo fragmentos del expediente sucesorio original, registros notariales y correspondencia privada. El expediente completo no ha sido localizado. La reconstrucción aquí presentada se basa en los documentos disponibles y en investigaciones académicas posteriores. Algunos nombres y ubicaciones han sido modificados para proteger la privacidad de los descendientes de las personas involucradas. El caso permanece oficialmente cerrado. No se identificaron responsables. El destino de Esteban Arriaga sigue siendo desconocido. Si usted posee información sobre este caso o casos similares, puede contactar al equipo del Archivo Sombrio a través de nuestros canales oficiales. Recordemos, la ley puede ser un escudo o una espada. Depende de quien la empune. Fin.